Pues bien, después de esta introducción, quisiéramos empezar a agotar algunos de los temas que alguna vez hemos tratado ya, pero ahondarlo o tratar temas nuevos. En este aspecto quisiéramos hablar para los que han estado siguiendo el caso de Odebrecht, que ya es, bueno, ya no, siempre fue continental, pero no se sabía hasta que las investigaciones y los sucesos en Brasil, la deposición del gobierno de la señora Rousseff y el enjuiciamiento o más bien el señalamiento contra el expresidente Lula, bueno, pues eso ha traído una serie de consecuencias donde incluso el actual presidente pues también está en la cuerda floja. En el caso de del resto de América Latina, hay que conceder que fue luego de una negociación entre las autoridades, la compañía Odebrecht de Brasil, las autoridades brasileñas y Estados Unidos, el Departamento de Justicia, cuando los casos en América Latina, en el resto de América Latina, incluyendo la República Dominicana, se han visto forzadas las autoridades de esos países a hacer pública la situación. Como ya muchos sabemos, Brasil se había comprometido, las autoridades brasileñas, a hacer pública la lista de los sobornados según las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht, y que esa lista se iba a hacer pública a partir del mes de junio. Ni tontos ni perezosos, muchos gobiernos se fueron adelante, para que, no esperando la lista, para que no los acusaran de ser cómplices de los sobornados, porque eran sus propios funcionarios. Ha sucedido en Colombia, ha sucedido en Perú, en Panamá, se menciona El Salvador, ha sucedido en México, que se lo tienen un poco calladito, aunque ha trascendido ya hace un par de meses lo de los sobornos en México. No sabemos en Cuba qué pasó, porque Odebrecht construyó un gran puerto en Cuba, el puerto del Mariel, uno de los puertos comerciales más grandes de América Latina, por lo menos en lo que a construcción se refiere. Ahí no se sabe qué habrá pasado. Y por supuesto llegamos bueno, también están involucrados Ecuador y están involucrados Argentina. No sabemos quién más, aparte de República Dominicana. El caso de la República Dominicana es singular. El caso de República Dominicana tiene una característica, y es que según los propios funcionarios de Odebrecht, ellos decidieron establecer su oficina de sobornos para el resto de los países de América Latina en República Dominicana. Porque según sus declaraciones a las autoridades brasileñas, la República Dominicana les proveía de unas condiciones de protección, obviamente por el gobierno dominicano, que en otros países ellos se daban cuenta que no tenían. Esas son las declaraciones que ha hecho los ejecutivos principales de Odebrecht. Óigame, eso pone a la República Dominicana en una situación muy difícil si se fueran a llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. No es solo que hubo sobornados funcionarios dominicanos, sino que el operativo de Odebrecht, el operativo político, tenía sus oficinas en el Palacio Nacional, porque él era el que le hacía la campaña a Danilo, el señor Joao Santana y la mujer. Y tenían compañías de carpeta, como le dicen, compañías que se forman al vapor para lavar el dinero
que se iba a dar de soborno a otros países, a otros funcionarios. O sea, eso hace que República Dominicana se convirtiera en el epicentro de esa trama de la compañía Odebrecht y de sus operativos. Entonces, es que el caso dominicano es aún más grave que el de otros países, porque la presidencia está involucrada directamente y eso es lo que no se quiere admitir. Y es inconcebible porque el presidente de Colombia fue a la televisión y pidió excusas públicamente. La presidencia de Perú también ha perseguido a los implicados e incluso ha declarado a Odebrecht non grata, etcétera, etcétera, y le ha rescindido los contratos, tenemos entendido. En el caso de Ecuador están en eso también, desde antes de República Dominicana. Bueno, en Venezuela también ellos sobornaron. Y ahí pues ha habido algunos que tenemos entendido que han arrestado desde hace algunos meses, pero bueno, eso se ha quedado en veremos. Pero volviendo al caso dominicano. Decía una diputada panameña que estuvo de visita en República Dominicana el mes pasado y que ha seguido el caso de Odebrecht en su país y en otros países y que ha viajado a Brasil buscando pruebas, que la lista que ella vio de República Dominicana no es de 14 ni de 12, que son 26, dice ella, que vio en la lista en Brasil. Entonces agreguémosle a eso que algunos de esos 26 también repartieron soborno entre los más bajitos para que la cosa pudiera, porque en el Congreso no puede ser que nada más le dieran dinero al presidente de la Cámara de Diputados o al del Senado. Ellos tenían también que bajar y mojar, como decimos, a los diputados y a los senadores, sobre todo los que participaban en comisiones financieras, etcétera, etcétera, de Hacienda. Es decir, que ya vemos que por ahí va la cosa. Por otro lado, se ha dicho públicamente, esto no es un secreto, que cada vez que llevan a un implicado a la Fiscalía o a la Procuraduría en Santo Domingo, que también hay un par de agentes del FBI que están allí destinados para investigar esta situación. ¿Por qué? Porque esto se ha convertido en un caso de lavado de dinero internacional. Cuando usted traslada dinero de un país a otro o de una cuenta a otra para ese tipo de actividades o para otro tipo de actividad ilícita, eso se considera lavado. Y resulta que algunos de esos implicados parece que también tienen inversiones en Estados Unidos o tienen cuentas o lo que sea, y eso constituye lavado internacional. Y ahí entra el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que según se ha dicho en los en algunos medios de comunicación, podría hasta incluso haber pedido de extradición de algunos de los implicados. Como ustedes ven, el caso de Odebrecht pica y se extiende, porque todavía no, cuando comiencen a hablarlo, cuando comiencen a cantarle, si es que se llega a eso, por lo menos en el caso dominicano, a cantarle prisión, recordemos que depende de los cargos que la Suprema Corte, porque la Suprema Corte que va a ver este caso, porque hay personas ahí que tienen que ser visto su caso en la Suprema Corte porque son altos funcionarios y tienen lo que se llama jurisdicción privilegiada. Por ejemplo, en el caso de ministros y de legisladores o de presidente de la Cámara de Diputados o del Senado, esos casos tienen que ser vistos en Suprema Corte, no pueden ser vistos en una corte menor. Entonces ellos arrastran a todos los demás, aunque sus casos no sean iguales.
Y todos sabemos que la Suprema Corte obedece al Partido de la Liberación Dominicana y que ahí vamos a ver qué pasa. Si no hay presión internacional y sobre todo la presión, que luego hablaremos de eso, que ha hecho el pueblo dominicano a través de la llamada Marcha Verde, que está sucediendo aquí en Estados Unidos, en Nueva York especialmente, en Europa y por supuesto en República Dominicana, y que seguirá sucediendo cada vez posiblemente con más resiedumbre, es esa presión la que ha forzado al gobierno dominicano, más la presión de Estados Unidos, como dije, del Departamento de Justicia, a llevar a algunos de los implicados a la cárcel. Ya veremos cuáles cargos se les ponen, pero dependiendo de los cargos, si hay lavado, si se le imputa lavado, eso es un cargo de varios años de prisión, e incluso pasible de extradición de algún país que se sienta afectado. Ahí hay asociación de malhechores. Ahí hay, soborno que la Constitución Dominicana la penaliza cuando se trata de funcionarios. Ahí hay multas. Y sobre todo, ahí hay que devolver el dinero, porque lo que está diciendo el pueblo dominicano no es que solamente vayan a la cárcel y que se queden. Ahí hay uno que dicen que hizo una vez una fiesta en La Romana para celebrar que había llegado a los 500 millones de dólares. No sé si era porque estaba borracho o qué, pero se sabe que son muchos centenares de millones de dólares que ese funcionario ha amasado. Y ahí hay contratos, todos esos contratos de Odebrecht están, no solamente Odebrecht tiene que pagar la multa, es que están sobrevaluadas las construcciones. Y se está haciendo, también por la presión popular, se está haciendo una investigación para establecer una auditoría. De nuevo, desgraciadamente la Cámara de Cuentas en República Dominicana está controlada por el gobierno. Y la mayor obra cuestionada en estos momentos, porque también es la mayor en su monto, es la de las plantas a carbón de Punta Catalina. Que ahí no se quiere, ahí se ha tratado de hacer lo imposible, incluso ridículo, nombrar una junta presidida por Agripino Núñez, que es miembro de la compañía que ganó esa licitación, Acero Estrella, y otros que están implicados, que incluso hay uno preso ya de esa comisión, César Sánchez, que es del PRM, de Abinader, pero era del PRD antes, y que era el que dirigía la compañía eléctrica dominicana de ese tiempo. Es decir, y esa comisión ya lleva 6 meses, ahí no ha podido dar un veredicto, porque ya después de todo esto, eso no tiene sentido. Aparte de que es una comisión ilegal, porque el Poder Ejecutivo no tiene autoridad, jurisdicción para nombrar una comisión para que extralegal que dictamine si hubo una licitación legal o ilegal. Eso tiene que hacerlo la Cámara de Cuentas y la Procuraduría, que no lo han querido hacer. Así es que ese es el tollo que tenemos en República Dominicana, y todo apunta, como siempre, hacia el palacio, que es lo que no se quiere, a donde no se quiere llegar. Bueno, en una próxima entrega queremos hablar de la génesis, del origen de estas situaciones, porque nos han pedido en la producción que ahondemos en cómo empezó todo esto, porque esto no empezó con Odebrecht solamente, sino que empezó con una famosa licitación de los Tucanos, de unos aviones y de otras antes de los Tucanos. Gracias, y será hasta la próxima. Que la pasen bien.